Secundaria primer grado. Historia. ¿Civilizar o someter? Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Soy el maestro Saúl Miranda y me siento muy complacido de compartir esta sesión con ustedes. Antes de iniciar, les exhorto a que sigamos practicando las medidas de prevención. El lavado de manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. Mantener la sana distancia, alejándonos 1,5 metros de las demás personas y usar el cubrebocas correctamente. Es decir, protegiendo nariz y boca. De esta forma, contribuimos a prevenir el contagio. El propósito para esta sesión es explicar las características del colonialismo y su impacto en Asia, África y Oceanía. Recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan su lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! La literatura muchas veces nos acerca a la historia. El contexto histórico del autor o de la obra misma nos permite conocer los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de un periodo. Sobre el imperialismo, les hemos recomendado El corazón de las tinieblas del escritor Joseph Conrad, libro que retrata una exploración en el Congo y expone lo que el autor vivió en su viaje a África. La poesía es también otro punto de partida. A continuación, leeré La carga del hombre blanco de Rudyard Kipling, publicado en 1889. Pongan atención. Llevad la carga del hombre blanco, enviad adelante a los mejores de entre vosotros. Vamos, atad a vuestros hijos al exilio para servir a las necesidades de vuestros cautivos, para servir con equipo de combate a naciones tumultuosas y salvajes, vuestros recién conquistados y descontentos pueblos, mitad demonios y mitad niños. Llevad la carga del hombre blanco, las salvajes guerras por la paz, llenad la boca del hambre y ordenad el cese de la enfermedad. Y cuando vuestro objetivo esté más cerca, el pro de los demás, contemplad a la pereza e ignorancia salvaje, llevar toda vuestra esperanza hacia la nada. Llevad la carga del hombre blanco y cosechad su vieja recompensa, la reprobación de vuestros superiores, el odio de aquellos que protegéis, el llanto de las huestes que conducís tan laboriosamente hacia la luz. Oh, amada noche egipcia, ¿por qué nos librasteis de la esclavitud? Llevad la carga del hombre blanco, olvidad esos tiempos de la infancia, los laureles ligeramente concedidos, la fama fácil y sin fundamentos. Venid ahora a buscar vuestra hombría. A través de todos los años ingratos, frutos aguzados con la costosa sabiduría, el juicio de vuestros compañeros. Hasta aquí el poema. Este texto trata sobre la supuesta obligación que los estadounidenses y europeos tenían con otros pueblos. ¿Se percataron cómo representaban a la población del continente africano? Sí, como naciones tumultuosas y salvajes. Mitad demonios y mitad niños. ¿Notaron cómo emplean términos como cautivos, conquistados y superiores? Esta visión, supuestamente altruista, justificó política y socialmente el colonialismo. En general, se manifestó un interés por llevar los avances de la civilización occidental a otras regiones, pues los europeos pensaban que debían compartir los avances de la tecnología, la ciencia y la medicina.
Pero ¿fue así? ¿Y a qué costo? Estudiémoslo a detalle. Como recordarán, a partir de la década de 1870 y hasta las primeras décadas del siglo XX, naciones industrializadas, inicialmente europeas, emprendieron una política expansionista y ocuparon amplias regiones de todos los continentes para controlar sus recursos y economía, basándose para ello en la imposición de su gobierno, religión, idioma, compañías comerciales, bases militares, entre otros. Por colonialismo entendemos cuando una comunidad, en este caso las metrópolis como Reino Unido, propiciaron que parte de su población emigrara y se estableciera en otros territorios, manteniendo las reglas e instituciones del lugar de donde proviene. La ocupación empezó con comerciantes, exploradores y misioneros. Siguió con soldados y funcionarios para vencer la resistencia de los pueblos sometidos y se agregaron técnicos para la capacitación de la mano de obra sometida. Así, los pueblos conquistados entraban a formar parte de una metrópoli que los controlaba. En lo social y cultural, este dominio se legitimó a través del darwinismo social, es decir, la aplicación de las ideas de Charles Darwin, quien afirmó que el ser humano evolucionó a partir de especies más primitivas, llevando esa lógica al extremo. Hubo quien pensó que existían naciones superiores e inferiores, siendo un deber de las primeras llevar la civilización y el progreso a las inferiores. El darwinismo social, encabezado por Herbert Spencer, defendía que, en tanto que las especies más fuertes eran las que se sobreponían a las otras, así, el hombre blanco y europeo, supuestamente superior, debía gobernar y dirigir a los pueblos más atrasados hacia el progreso o bien a su extinción. Así, la expansión territorial se interpretó como un signo de superioridad y la posesión de territorios como un elemento que permitiría a las potencias triunfar. Aunque civilizar fue la justificación, sabemos que los países europeos y posteriormente Estados Unidos de América se establecieron en África, Asia y América debido a su riqueza natural. Tenían oro, plata, hierro y otros metales y materias primas para la industria como algodón, caucho, marfil, madera, diamantes y colorantes. Además de productos alimenticios como el té y las especias. Los consumidores locales no podían absorber toda esa producción, por lo cual también tenían que colocarse en los mercados coloniales. Veamos y escuchemos el siguiente video para hacer una recapitulación. Entre 1850 y 1875, Europa vivió un periodo de prosperidad. Las compañías industriales y financieras crecían rápidamente. Desaparecieron los obstáculos al libre comercio y se expandieron las rutas marítimas y las líneas de ferrocarril. También se descubrieron nuevas fuentes de energía como el petróleo y la electricidad. Pero para mantener este ritmo de crecimiento y desarrollo, se requerían más materias primas para la industria y nuevos mercados para sus productos. Estas fueron las principales razones por las que, a mediados del siglo XIX, Europa inició una segunda etapa expansionista sobre África y Asia. Pero otra motivación, no menos importante, fue la idea de que este crecimiento les otorgaba prestigio y además cumplían una misión civilizadora. Estaban convencidos de que debían educar a esos pueblos, a los cuales consideraban inferiores. Ahora, centrémonos en África. Si bien los europeos ya habían explorado las costas de este continente desde siglos antes, recordemos, por ejemplo, que al territorio de la Nueva España, en nuestro actual México, llegaron provenientes de África esclavos durante el siglo XVI. Es decir, el tráfico y la compra de esclavos africanos era una práctica que antecedió al colonialismo. También en algunos sitios se habían establecido relaciones comerciales e incluso habían incursionado misioneros,
quienes buscaron evangelizar a los africanos. Católicos o protestantes encabezaron la batalla contra la esclavitud. Hasta el siglo XVII, ni funcionarios, soldados o comerciantes se habían propuesto explorar el continente. Los viajes al interior se multiplicaron en el siglo XIX. Uno de ellos fue David Livingstone, misionero y médico escocés, quien a principios de la década de 1850 se convirtió en el primer europeo en cruzar África. Lo siguió Henry M. Stanley, quien llegó al continente justamente en busca de Livingstone, pues por muchos años no se tuvieron noticias suyas. Después de los viajes de exploración, vino la colonización. Bastarían solo unas décadas para principios del siglo XX. En África solo subsistían 2 estados independientes, Liberia y Abisinia. En 1914, toda África está sometida al control europeo. Francia controló Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea, Sudán, África Ecuatorial y Madagascar. Reino Unido, Egipto, Sudán anglo-egipcio, Uganda, Somalia, África Oriental, Nigeria, Costa de Oro, Rodesia, Sudáfrica y Sierra Leona. Bélgica se posesionó del Congo, Alemania de Camerún, África Sudoeste, África Sudeste y Togo, Italia de Libia, Eritrea y Somalia italiana, España, Marruecos español y Río de Oro. ¿Pudieron identificar qué naciones tenían más posesiones? ¿Cuáles tenían menos? Este aspecto será determinante, como estudiarán en las siguientes sesiones, como una de las causas que propiciarán la Primera Guerra Mundial. La disputa por África llevó a realizar la Conferencia de Berlín en 1884. Participaron los países colonialistas, Estados Unidos de América y el Imperio Otomano, pero ninguno de los líderes africanos. Este es un fragmento del discurso de Leopoldo II, rey de Bélgica, sobre su intención de colonizar el Congo. Cara a cara con el barbarismo primitivo, luchando contra costumbres de miles de años de antigüedad. Su deber es modificar gradualmente esas costumbres. Han de poner a la población bajo nuestras leyes, la más urgente de las cuales es, sin duda, la del trabajo. En los países no civilizados es necesario, creo yo, una firme autoridad para acostumbrar a los nativos a las prácticas de las que son totalmente contrarias a sus hábitos. Para ello es necesario ser al mismo tiempo firme y paternal. Como se pudieron dar cuenta, la justificación se mantenía en acabar con el barbarismo, pero como estudiaron, Bélgica extrajo del Congo caucho, marfil y maderas finas. Antes de avanzar hacia el continente asiático, veamos y escuchemos el siguiente video. En siglos pasados, África ya había sufrido por la colonización y esclavitud de sus habitantes, pero a partir del siglo XIX, padeció la mayor invasión y extracción de sus recursos naturales, como oro, maderas finas, caucho y diamantes, entre otros. Los británicos se justificaban argumentando que la colonización de África era una misión civilizadora, como lo declaró Joseph Chamberlain en 1897. Sostengo que nuestro gobierno trae y ha traído seguridad, paz y relativa prosperidad a países que nunca antes habían conocido estas bendiciones. Al realizar esta obra de civilización, estamos cumpliendo lo que creo es nuestra misión. En 1815, Gran Bretaña compró a Holanda la colonia de El Cabo, por lo que llegó a dominar gran parte de Sudáfrica. A finales del siglo XIX, los británicos colonizaron Egipto y Sudán e invadieron la región productora de oro de Transvaal y el estado libre de Orange, que estaba habitada previamente por colonos holandeses, lo que desencadenó una guerra por el territorio. Francia, por su parte, dominaba Argelia desde 1830. En 1881 invadió Túnez y para 1885 ya ocupaba Senegal, Liberia,
Gabón y parte de Madagascar. En 1878, Bélgica realizó una supuesta investigación científica en el Congo. Después, la invadió con el objetivo de explorar sus recursos naturales. Alemania, que no era una gran potencia, tuvo que conformarse con territorios limitados. En 1884, Gran Bretaña y Francia convocaron a la llamada Conferencia de Berlín para hacer oficial la repartición de África y establecer las bases para la ocupación y explotación del continente. En el artículo 6 de la declaración final expresaban que todas las potencias que ejercen derechos de soberanía o influencia en los territorios africanos se comprometen a velar por la preservación de las tribus nativas y para atender a la mejora de las condiciones de su moral y el bienestar material. Los Estados miembros protegerán y favorecerán a todas las instituciones religiosas, científicas o de beneficencia y de las empresas que tienen como objetivo instruir a los nativos y traer a estas tierras las bendiciones de la civilización. Este reparto tuvo efectos devastadores. Se fragmentó la organización social y política, pueblos y etnias se dividieron y otros fueron forzados a convivir. Aunque se construyó nueva infraestructura, se explotaron los minerales del continente y el comercio benefició en mayor medida a los europeos que a los africanos. Por otro lado, disminuyó la mortandad y mejoraron las condiciones de salud. Sin embargo, la situación económica empeoró para la mayoría de la población y surgió la segregación racial y social. Gran parte del territorio africano fue ocupado cuando las potencias europeas buscaron obtener materias primas para sus industrias. Los países europeos se beneficiaron, mientras que las comunidades africanas se empobrecieron. En la historia de África, durante el siglo XX, surgieron rebeliones anticolonialistas y muchas naciones obtuvieron su independencia hacia mediados del siglo. El colonialismo también se extendió a otros continentes entre las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX. Entre estos, el sur y este de Asia, Oceanía y América. Desde 1858, Reino Unido, la principal potencia económica e imperialista, tomó control directo de la India. Esta colonia lo abastecía de textiles y otras materias primas. Después de 1842, logró que China le cediera Hong Kong. En un panfleto antiimperialista de 1856 se puede leer la siguiente protesta por el pueblo chino. Nosotros hemos comprobado, bárbaros ingleses, que habéis desarrollado una naturaleza y una costumbre de lobo, saqueando y robando bienes por la fuerza. Habéis venido a nuestro país con espíritu de lucro. ¿Qué conocimientos tenéis de nosotros? Vuestra ansia de ganancias se parece a la voracidad de los animales. En cambio, ignoráis nuestras leyes y nuestras instituciones. Nada sabéis de principios justos, más allá de la fortaleza de vuestros barcos, de la violencia, del disparo de vuestros fusiles y de la potencia de vuestros cañones. ¿Qué otras cualidades tenéis? Todo esto derivado de la Guerra del Opio que tuvo lugar entre 1839 y 1842 entre China y Reino Unido, quien quería introducir y comerciar este producto proveniente de la India. China enfrentaría otro conflicto. En 1894 estalló la guerra contra Japón por el control de Taiwán y algunas islas del mar de Corea. Sorpresivamente ganó Japón, nación que se estaba convirtiendo en una potencia industrial y militar. Japón, a su vez, enfrentaría otra guerra entre 1904 y 1905 contra Rusia por el control de Corea y Manchuria. Volvió a triunfar. Para 1914, en Asia, Reino Unido controlaba India, Burma, Malasia, Singapur, una parte de Nueva Guinea y en Oceanía. Desde 1841 se habían extendido a Australia y convirtió en su colonia también a Nueva Zelanda. Para 1867, en América, Canadá se incorporó a sus dominios. Tatanga Mani, uno de los líderes de las poblaciones indígenas, expresó:
Ustedes, los blancos, presumían que éramos salvajes cuando cantábamos nuestras alabanzas al sol, a la luna o al viento. Ustedes nos trataban de idólatras, sin comprender. Ustedes nos han condenado como almas perdidas, simplemente porque nuestra religión era diferente de la vuestra. ¿Era eso tan malo? A su vez, Francia agrupó a sus colonias con el nombre de Unión Indochina y la formaban Laos, Vietnam, Tailandia, Camboya y Malasia, colonizadas entre 1859 y 1883. En Oceanía se establecieron en Nueva Caledonia. Holanda se estableció en Sumatra, Borneo, las Islas Célebes y parte de Nueva Guinea. Alemania, también una parte de Nueva Guinea, y Estados Unidos de América a Filipinas. En nuestro continente, Estados Unidos de América tomó el control de Cuba al derrotar a España en 1898. Hizo lo mismo en Puerto Rico y Panamá, adueñándose del control del canal interoceánico, el cual fue abierto en 1914 y prevalece en la actualidad. También intervino en Nicaragua, Haití y la República Dominicana. Como se habrán dado cuenta, al comenzar el siglo, la rivalidad entre las potencias había aumentado por afianzar el control de sus colonias que se habían repartido en África, el sur y el sudeste de Asia y Oceanía. Por ejemplo, Alemania y Francia casi entraron en guerra por Marruecos en 1905 y 1911. Desde finales del siglo, las potencias habían incrementado significativamente sus ejércitos y estaba en curso el militarismo, creando numerosos ejércitos de tierra y mar. Reino Unido ya no era la única potencia marítima que había dominado los mares. Las islas se volvieron estratégicas para establecer bases navales, por lo que hubo una competencia feroz por controlarlas. Estados Unidos de América tenía un gran control sobre ellas, lo que también propició que comenzara a convertirse en una potencia marítima. Ahora, les invito a ver y escuchar el siguiente video sobre el colonialismo en Asia. En el siglo XIX, las potencias europeas competían por lograr expandir sus dominios en Asia, con invasiones militares en India, Indochina e Indonesia. Otros imperios asiáticos mantuvieron su independencia como Persia y China, pero fueron obligados a reconocer zonas de influencia y a entregar parte de sus territorios a los gobiernos de las potencias europeas. Japón fue un caso distinto. Su gobierno inició una reorganización interna para mantener su independencia. Además, durante esta época, también se convirtió en una potencia imperialista. Gran Bretaña fue una gran potencia en Asia, y la India fue una de sus colonias más importantes. En principio, gracias a sus alianzas con príncipes indios, dominaba áreas estratégicas a través de la Compañía de las Indias Orientales, que ejercía el monopolio comercial. A mediados del siglo XIX, la compañía era una importante fuente de poder británico. Tenía su propio ejército, formado principalmente por soldados indios, conocidos como cipayos. Pero los cipayos recibían menor salario que los soldados ingleses, que además no respetaban sus costumbres. Esto dio pie a motines y enfrentamientos durante 1857 y 1858. Dichas revueltas provocaron la disolución de la Compañía de las Indias Orientales. Más adelante, en 1877, la reina Victoria se proclamó emperatriz de las Indias. De este modo, la mitad quedó bajo gobierno británico. El resto era gobernado por más de 500 príncipes asesorados por consejeros británicos. Además, Gran Bretaña estableció los protectorados de Cachemira, Peluchistán y Birmania, de manera que podían actuar en su territorio para proteger sus intereses. Por su parte, desde mediados del siglo XIX, Rusia avanzaba sobre Asia Central y en 1867 fundó el gobierno general del Turquestán. De esta manera, Persia y Afganistán quedaron encajonados entre los rusos y los ingleses.
Gran Bretaña quería convertir a Afganistán en un protectorado, pero la resistencia de los afganos, apoyada por Rusia, lo hizo imposible. Sin embargo, con Persia fue distinto. En 1873, el Shah Nasir al-Din, en un intento por modernizar su imperio, entregó concesiones para la construcción y operación de todos los ferrocarriles y caminos y la explotación de todos los minerales y bosques. En 1901, los ingleses también obtuvieron la concesión por 70 años de la exploración del petróleo y gas en territorio persa. En el sureste de Asia, Francia invadió Indochina entre 1858 y 1860, con la excusa de proteger a los misioneros católicos. En 1867, el rey de Annam cedió a Francia las 3 provincias orientales de Cochinchina. Esto se conoció como Cochinchina Francesa. En 1887 se constituyó la Unión General de Indochina, formada por Annam, Tonkin, Cochinchina y Camboya. Laos se agregó en 1893. China, por su parte, se consideraba autosuficiente. El apego a su civilización y el desprecio que sentía hacia los extranjeros no facilitó el colaboracionismo con las potencias colonialistas. Por eso, hasta el primer cuarto del siglo XIX, los europeos solo tenían algunos puertos comerciales sobre su costa. A pesar de las rebeliones nacionalistas contra las potencias colonialistas, la alianza de tropas extranjeras triunfó y China tuvo que permitir que se establecieran en su territorio. Las potencias coloniales explotaron durante décadas las riquezas naturales y la mano de obra de Asia, a costa del empobrecimiento de la población nativa. Solo después de la Segunda Guerra Mundial fue posible la descolonización para las naciones de ese continente. Pero, ¿cuáles fueron los efectos del colonialismo en estos continentes? Gran parte de la población nativa sufrió tratos denigrantes por parte de los colonizadores. Estos hicieron difíciles sus vidas y los estigmatizaron como clases inferiores, poblaciones opuestas al desarrollo. Las metrópolis explotaron a los nativos, les arrebataban sus tierras y recursos y les exigían el pago de tributos. Los europeos ocupaban la cúspide de la pirámide social, por lo cual la desigualdad era enorme. Se expidieron leyes que establecían diferencias arbitrarias y eran sumamente desventajosas para los nativos. Además del costo de vidas, por ejemplo, en el Congo belga, propiedad personal del rey Leopoldo II, alrededor de 10 millones de nativos murieron para que el monarca enriqueciera comerciando caucho. En varios países de África, la división de las colonias colocó juntas a tribus rivales. Como consecuencia, hoy día muchos países africanos son inestables y violentos, como refleja el conflicto de la región de Darfur en Sudán de 2003, es decir, un siglo después. Los colonizadores dividieron poblaciones afines a través de una frontera, con la finalidad de evitar que se organizaran movimientos nacionalistas. También, las potencias imperialistas buscaron imponer algunas de sus instituciones para controlar a pueblos con modos distintos de organizarse. En su modo de vida, Francia forzó a los nómadas de Vietnam a volverse sedentarios para facilitar el cobro de impuestos. Por último, hubo un dominio cultural y una pérdida de la identidad en los pobladores de las colonias. Por ejemplo, el gobierno canadiense sustrajo a miles de niños indígenas en zonas poco europeizadas para llevarlos a internados donde eran forzados a dejar atrás su nombre indígena, religión e idioma. En lo político, países como Corea o Hawái perdieron sus dinastías, independencia y modos de gobierno a manos de Japón y Estados Unidos de América, respectivamente. Como estudiamos, las colonias eran una fuente de materias primas, un mercado para los productos industriales de las potencias y una reserva de población para incrementar sus ejércitos en una época en que se recrudecieron las guerras locales.
La expansión y dominio de ciertos territorios creó agudas rivalidades entre las potencias imperialistas y odios crecientes en los pueblos colonizados contra sus colonizadores. Por ejemplo, los países colonialistas se dividieron arbitraria y descaradamente el control de África, sin respetar etnias ni límites naturales, causando conflictos endémicos que todavía subsisten. Antes de despedirnos, les tengo un reto. Reflexionen y redacten un texto argumentativo donde expongan sus conclusiones sobre el proceso de colonización y sus consecuencias. No olviden que este tema lo podrán encontrar en su libro de texto en el bloque 2. También empleen las estrategias de la asignatura Lengua Materna para redactar. ¡Listo! ¡Terminamos! Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir aquí en Aprende en Casa 3. Gracias, hasta la próxima. Si tienes dudas o